El alma de un violín, de Elena Petrovna Blavatsky. Producción y locución, Annie Sisi. Un anciano alemán, profesor de música, llegó a París cierto día del año 1828, estableciéndose muy modestamente en uno de los barrios más tranquilos de la gran urbe con uno de sus discípulos. El nombre del anciano era el de Samuel Claus, y el del joven respondía al mucho más poético de Franz Stenio. Era este último un novel violinista dotado, según la fama, de un talento musical extraordinario, casi milagroso, mas, como era pobre y sin una reputación europea, todavía permaneció varios años desconocido e inapreciado en el seno de la capital de Francia, metrópoli de la siempre caprichosa moda occidental. Franz Stenio había nacido en Steyr y no contaba aún 30 años en los días a que nos vamos a referir. Naturalmente soñador y filósofo, con todas esas rarezas místicas del verdadero hombre de genio, no parecía sino uno de esos héroes inquietantes de los cuentos fantásticos de Hoffmann. Sus primeras edades estaban llenas de cosas extraordinarias, excéntricas, increíbles, hasta el punto de que nos vemos precisados hoy a referir su historia brevemente para la mejor inteligencia de este puntual relato. Nació Stenio en el seno de una familia de piadosos labriegos, moradores de una tan apartada como apacible aldeíta en el corazón de los Alpes de Steyr, y fue criado, según se dice, por los propios gnomos y demás genios del país que velaron solícitos en torno a su cama. Creció así el niño en ese ambiente mágico de fantasmas, de hadas y de vampiros que tan esencial papel desempeñan en todos los dulces hogares de Steyr, de Esclavonia y demás del Austria meridional. Educado más tarde como estudiante a la sombra de los antiguos castillos renanos, diríase que el joven Franz había vivido toda su vida hasta entonces en ese emocionante plano llamado de lo sobrenatural. Además, durante algunos años estudió algo de ciencias ocultas con un gran discípulo de Conrad y de Paracelso, por lo cual era tan diestro en hechicerías de todo género, incluso en ceremonias mágicas y secretos teóricos de la alquimia, como el más ladino de los gitanos húngaros. No obstante todo esto, el joven Franz amaba con delirio la música, y sobre todo y ante todo su violín. Así que, a los 22 años de edad, arrinconó por completo sus estudios ocultos, y se consagró desde entonces por entero a su arte, aunque permaneciendo fiel adorador de los dioses griegos, en especial de la musa Euterpe, en cuyo altar y en el de Pan y de Orfeo rendía el más noble culto de admiración con su instrumento, que hubiera ansiado parangonar la flauta y la lira de estos últimos dioses. Las notas de sus Stradivarius le alejaban sublimes de todo cuanto en este bajo mundo no fuese sus ensueños musicales con ninfas, sirenas y demás paganas diosas de la melodía y de la poesía. Como nube de su perfumado incienso, los acentos celestiales de su violín querido subían a la altura, mientras que el joven virtuoso soñaba siempre despierto, viviendo la vida real como a través de un ambiente encantado. Así, aun en su misma aldea, donde sólo se respiraba magia y brujería, pasó siempre como un niño singularísimo. Y llegó a ser todo un hombre sin casi haber tenido juventud. Nunca cautivó al artista una linda cara de muchacha que fuese capaz de arrancarle de sus solitarios estudios. Su violín eran todos sus amores. En su compañía única había vivido siempre, sin contar con otro auditorio para sus conciertos musicales que los dioses y diosas de la Grecia clásica de aquellas sierras. Un ininterrumpido ensueño de armonía y de luz.
Cuán vívidos, cuán gloriosos, pero cuán inútiles eran estos ensueños perdurables del maravilloso Franz. Él era un héroe de la música como el dios egipcio con su lira, o el dios griego con su caramillo, y hasta las diosas del amor y de la belleza dejaban sus excelsas moradas sugestionadas por el arte supremo de las escalas de su violín. «Oh», se decía más de una vez el joven en sus nostalgias de un arte nunca oído, ¿podría yo atraer y encerrar una ninfa del Parnaso en el alma de mi querido violín? ¿Alcanzaría yo a robar algún día ese misterio que se cuenta de los dos grandes dioses de la música, domesticando con mi canto a las fieras y embelesando a los hombres hasta obligarles también a rendirme culto? Tales venían siendo los ensueños de Franz, ansioso siempre de esas glorias, tan efímeras, de la fama entre los hombres. Por desgracia para él, su madre, al enviudar, le llamó a su lado a la aldea, arrancándole de la universidad alemana en la que llevaba ya 2 años. Esta llamada echó por tierra todos los proyectos del joven, a lo menos en lo relativo a su inmediato porvenir, pues, fuera de su aldea y al calor de su casa, no contaba con los medios necesarios para satisfacer sus necesidades, por limitadas que ellas fuesen. Para colmo, su madre, que constituía su único amor en la tierra, falleció a poco de haber estrechado entre sus brazos a su amado Benjamín, y aún se dio el caso, no sé por qué, de que las comadres de la aldehuela desataron cruelmente sus lenguas respecto de las verdaderas causas determinantes de la muerte de la aldeana, relacionándolas acaso con la estancia de su hijo. La señora viuda de Stenio, en efecto, antes de regresar su Franz, era una mujer alegre, fuerte y joven todavía, una alma piadosa y temerosa, además de Dios, que jamás faltó a una misa ni dejó nunca de orar a diario. Sin embargo de ello, el primer domingo que siguió a la llegada del joven estudiante, cuando la pobre aldeana limpiaba el polvo de varios años del librito de oraciones que Franz había usado en su infancia cuando se sentaba a su lado en la iglesia, y en el momento, en fin, en que el alegre repique de las campanas resonaba llamando a todos para la Santa Misa, la amante madre escuchó, con escalofrío mortal, cómo las sonoras campanadas aquellas eran ahogadas por las notas macabras del violín, respondiendo sarcástico a la llamada con las salvajes melodías de la danza de las brujas. Le faltó muy poco para desmayarse a la aldeana, cuando su hijo querido se negó después rotundamente a ir a misa, añadiendo, impío, que todo el tiempo pasado en la iglesia era tiempo perdido, y que, además, los ruidosos sanes del vetusto órgano le crispaban sus nervios de artista. Para completar aquel cúmulo de enormidades blasfemas, y mejor acallar las desesperadas súplicas maternales, la invitó el gran perverso a que escuchase el bellísimo himno al sol que acababa de componer. La buena señora de Stenio perdió desde aquel triste domingo la ordinaria placidez de su espíritu y fue a desahogar sus angustias y remordimientos a los pies del confesor. La respuesta del sacerdote a sus dudas llevó su alma sencilla y lógica al borde de la desesperación, pues de la severidad de aquel no recibió respecto de su hijo sino los más funestos augurios. Un continuo sobresalto, un terror sin límites avasalló desde entonces a la anciana, que no dejaba de rezar noche y día por la casi imposible salvación de su hijo, y, no contenta con hacer en vano los votos más temerarios para lograr ésta, viendo que ni aun los salmos de latín ni las humildes súplicas en alemán que dirigía a la corte celestial entera daban resultado alguno para con aquel revoto, hizo varias peregrinaciones a santuarios distantes, en una de las cuales, por los nevados campos del Tirol, la atacó un fuerte enfriamiento que la llevó rápidamente a la tumba. Veíase, pues, que en cierto modo el voto de la señora Stenio se había cumplido, dado que la buena señora podía ya, en su nuevo estado de después de esta vida,
realizar personalmente su visita a los santos y abogar cerca de ellos por aquel perverso que renegaba de la Iglesia, nuestra Santa Madre, que tenía invencible horror al órgano y que se burlaba de los sacerdotes y de sus confesionarios. Bien ajeno estaba Franz a la idea de haber sido causante verdadero, aunque inconsciente, de la muerte de su madre. La lamentó de todo corazón, y de allí a pocas semanas vendió todos los trebejos de su casa y las modestas fincas de su hacienda, y, ligero así de bolsa como de preocupaciones, resolvió recorrer el mundo como un buen bohemio sin establecerse ni trabajar en nada. Visitó así el joven Franz Stennio las principales ciudades europeas. Depositada su modesta fortuna en un banco, recorrió a pie Alemania y Austria, pagando con notas de su violín los hospedajes en cuantas hosterías y casas de labor visitaba, pasando no pocos días de la buena estación entre las verduras de los campos y el augusto silencio de los bosques umbrosos, cara a cara con la naturaleza, soñando siempre con los ojos abiertos y reduciéndolo todo a armonías, a lo Hesíodo o a lo Anacreonte, ni más ni menos que el alquimista reduce todo a oro. Hasta en sus nocturnos conciertos en las hosterías y en los prados aldeanos los días de fiesta, los circunstantes eran para su artística imaginación pastores y pastoras de la feliz Arcadia, que le coreaban como el propio dios Pan a sus triunfos. El suelo de los salones, prado eran para él, de las más sugestivas creaciones mitológicas, sacerdotes y sacerdotisas de Terpíscope. Aquellos rudos labriegos y aquellas sanotas hijas de la Alemania rural, de mejillas como frescas manzanas, labios de cereza y ojos de cielo, bailando como una danza sagrada bajo las cadencias de un vals. Su violín, en los momentos solitarios pasados por su dueño en lo más espeso de la selva de pinos, parecía animar con fuerzas de sagrada magia a los mismos árboles, a las peñas, a los musgos, a todo cuanto, como nuevo Orfeo, le rodeaba embelesado, y figurábase ver el joven, en el delirio de sus musicales ensueños, que hasta las aguas del arroyuelo detenían también su curso para seguir oyéndole, mientras la cigüeña, el águila o el búho parecían preguntarle en su lenguaje ignorado: ¿Eres tú, Franz Stennio, o el mismo Orfeo redivivo? Aquel tiempo fue la época más feliz de su existencia, de continua exaltación artística, de divinos deliquios, de ensueños inenarrables. En nada afectaron nunca al joven las últimas palabras de su madre agonizante, que murmuraran en su oído todos los horrores de una tan próxima como definitiva condenación. Aquello no podía compararse más que a su concepto músico del pagano dominio de Plutón, señor del tétrico reino de las sombras, quien, al oír su instrumento, le daba la bienvenida a sus estados como a un nuevo libertador de otra Eurídice cual la de Orfeo. Una vez más, la rueda de Ixión se había parado ante las mágicas cadencias, dando así un descanso al triste seductor de Juno, y un mentís a cuantos creyesen eternos los suplicios de los condenados en aquella inabordable mansión. Pues que Franz mismo veía a Tántalo olvidarse de su inextinguible sed al beber en aquel torrente de armonías, a Sísifo quedar inmóvil sin sentir ya el peso de su aplastante roca, y sonrientes a las propias furias infernales. Vemos, pues, que la mitología clásica era para Franz, como para tantos otros elegidos, el más seguro antídoto contra los terrores y amenazas teológicas sobre la vieja y alta mitología fortalecida y espiritualizada por la música. Euterpe, por la mano de su fiel discípulo Franz, triunfaba en fin hasta del infierno mismo. Pero todo acababa pronto. ¡Oh dolor! En este infame mundo, y los ensueños del joven Franz no pudieron sustraerse a tamaña ley. Llegó, al fin, cierto día a la ciudad en cuya universidad enseñaba Samuel Claus, su viejo profesor de violín. Cuando este santo anciano,
vio pobre, huérfano y solo a su discípulo favorito, sintió centuplicársele el cariño que hacia el muchacho sentía, y estrechándole contra su noble corazón, lo adoptó generoso como hijo. El violinista Klaus parecía evocar con su grotesca y horonda persona las románticas tallas medievales, pero, desmintiendo aquellas, sus apariciones de trasgo o duende fantástico, gozaba de uno de los más grandes corazones, de un alma de ternuras femeniles y de una abnegación no inferior a la de cualquiera de los mártires del cristianismo. Abandona la vida errabunda y quédate aquí conmigo. Podrás lograr gloria y dinero. Yo, anciano y sin familia, no seré más que un padre para ti. Vivamos, pues, juntos, olvidando todo lo de este mundo, salvo la gloria que en breve tiempo conquistaremos. Maestro y discípulo acordaron ambos pasar a París, tocando en varias ciudades alemanas del camino. Con ello, el joven Franz olvidó en breve su vida vagabunda, desechó las nostalgias de su independencia artística, despertándose, en cambio, su antigua y dormida ambición de lauros y de oro. Contento, desde la muerte de su madre, con el aplauso de los dioses moradores de su volcánica fantasía, quería además el aplauso de los hombres mortales. Bajo la severa enseñanza de Klaus, su talento musical nativo ganaba en vigor y en magia cada día, extendiéndose la fama de sus méritos rápidamente por ciudades y villas. Las más geniales mentalidades de varios centros le proclamaron pronto violinista sin rival, el violinista único, con lo cual no hay que añadir que perdieron la cabeza, al fin, tanto el maestro como el discípulo. Mas la capital de Francia no le concedió de buenas a primeras al joven tamaña reputación, porque es sabio que París acostumbra a hacerse por sí mismo las reputaciones, sin aceptarlas bajo la fe de otros. Así que el violinista Franz llevaba ya allí 3 años, y remontaba aún por la áspera pendiente de su calvario como artista cuando le acaeció un suceso que llegó a marchitar todos sus ensueños de gloria. El primer concierto de Paganini puso a la ciudad luz en intensa conmoción. El maestro italiano apareció y Lutecia entera cayó a sus pies. Llegados a este punto de nuestro relato, conviene recordar una superstición medieval que ha subsistido hasta mediados del presente siglo, y es atribuir todas las grandezas del genio a que éste mantenía estrecho pacto con el diablo. Todos los artistas, Paganini inclusive, fueron inculpados de semejante pacto. Del gran violinista Tartini, asombro del siglo XVII, se llegó a decir que sus mágicos efectos sobre sus auditorios hechizados se debían no más que a sus tratos con los malignos. Así, su célebre sonata del diablo fue causa de las más terribles leyendas. Ella, conocida también por El sueño de Tartini, se atribuyó a la directa inspiración del propio Satanás, quien la ejecutó ante Tartini mientras éste dormía, y el propio músico fue el primer culpable de semejante fama por sus frases imprudentes. De tamañas acusaciones brujescas no se han escapado tampoco los más célebres cantantes por los efectos maravillosos logrados con su voz sobre sus auditorios embelesados. La voz sublime de Pasta se atribuía a que su madre, en los 3 últimos meses de su embarazo, había sido arrebatada al cielo y en medio de su éxtasis había tomado parte de un coro de excelsos serafines. La Malibran debía su voz a Santa Cecilia, patrona de los músicos, según unos, y al mismísimo diablo, según otros, que ya le cantaba al oído junto a su cuna para que se durmiese. Por último, el Jubal, de Dryden, alcanzó el supremo arte de tocar a guisa de violín en una simple concha marina con cuerdas, arrastrando, sin embargo, a la enloquecida multitud y haciéndola decir que un ángel del cielo era, y no las cuerdas de la concha, el que producía aquellos sonidos. El avaro violinista italiano de Paganini no podía menos que tener otra leyenda análoga,
porque sin ella eran inexplicables sus prodigios. Eran tales, en efecto, las emociones que con su instrumento despertaba en sus auditorios, que se dice que el gran Rossini lloró como una muchacha sentimental alemana al escucharle por primera vez. La princesa Elisa de Luca, hermana de Napoleón I, y a cuyo servicio estuvo algún tiempo como director de orquesta privada Paganini, no podía oír las primeras notas del músico sin desmayarse al punto. La magia de su arco permitíale al gran artista determinar a voluntad los más aparatosos ataques histéricos en las mujeres y despertar entre los hombres fuertes el más loco frenesí, haciendo de cualquier cobarde un héroe y del soldado más aguerrido una nerviosa chicuela. De ahí el que las leyendas macabras acerca del artista hubiesen tomado tanto pábulo especialmente, y esto no se decía por nadie sin terror y de oído a oído, que todo aquello se debía no más a que las cuerdas de su violín no eran como las de los demás instrumentos, sino que estaban torcidas con verdaderos intestinos humanos, extraídos por su hechicería con arreglo a los cánones más horribles de la necromancia. Esto último, por mucho que choque a sabios oídos occidentales, nada tiene de imposible, en efecto. ¿Acaso la tradición de la misma necromancia del medievo pudo dar lugar a tamaña leyenda? Porque es un hecho probado en ocultismo que muchos magos negros orientales, en especial los tántricos bengaleses, recitadores de tantras o conjuros para atraer a los espíritus maléficos, usan para sus perversas obras de los propios órganos internos de los cadáveres. Ahora, por otra parte, que nos son mejor conocidos los poderes peligrosos del magnetismo, mesmerismo e hipnotismo manejados técnicamente por los propios médicos, podría suponerse, con menos peligro que antes de ser escarnecido, que los efectos mágicos que Paganini producía con su violín no eran debidos solamente a su genio musical, antes bien aquellos fenómenos de pasmo, patología y sugestión experimentados por sus auditorios, pasmos que tenían algo de sobrenatural y de diabólico, según muchos de sus biógrafos, se debían a más misterioso origen que el de la impecable ejecución y técnica del maestro. De aquí también que pudiese hasta cambiar de timbre al instrumento, haciendo con sus melodías en la cuerda G sola que pareciese sino flauta el violín. Rumores tales podían tomar cuerpo mucho mejor antaño que ahora, en que las gentes son mucho más escépticas, y se llegó a murmurar así que en su ciudad natal y aun en toda Italia que Paganini había asesinado a su esposa, y más tarde a una querida, a la que, no obstante su pasión, no tuvo inconveniente en sacrificar con sus propias manos para el logro de sus diabólicas ambiciones. Con el conocimiento previo que tenía, en efecto, respecto de diferentes artes necromantes, había conseguido luego aprisionar en el alma de su violín de Cremona las almas amantes de sus dos víctimas. Los íntimos de Ernesto T. A. Hoffmann, el admirable autor del Maestro Martín, el tonelero de Nuremberg, el elixir diabólico y otras narraciones místicas y espeluznantes, aseguran que el consejero Crespel, de El violín de Cremona, estaba basado en el legendario caso de Paganini. Pues, según todos saben, el fantástico cuento narra cómo Crespel, el violinista, había encerrado en su violín el alma de una diva famosa, a quien había amado con delirio y aún había incorporado a su instrumento la pura alma de Antonia, su propia hija. Una nación, en fin, como Italia, que había tenido entre sus antepasados a las famosas familias necrománticas de los criminales Borgias y Médicis, bien podía fomentar leyendas como aquella, máxime, cuando cierto período de la juventud de Paganini resulta, en efecto, envuelto en un misterio impenetrable, lo que junto con aquella extraordinaria facilidad con la que sacaba los más extraterrestres sones de su instrumento, incluso el de la voz humana, bien pudieron dar pábulo a tamaña leyenda terrorífica. Hasta aquellos días de nuestro cuento, Franz Stenio no había oído hablar de Paganini. En tales tiempos,
precursores del vapor y de la electricidad, la prensa casi no existía y era más corto el vuelo de la fama. El muchacho, devorado por la envidia, juró competir con el mago genovés y hasta superarle si podía. Sí, o alcanzaría a ser el atrevido joven el más famoso de todos los violinistas de su época, o haría añicos su indócil instrumento. El viejo Klaus aplaudió con todo su alma tan heroica determinación. Frotándose las manos con muestras del más loco contento, Samuel Klaus saltaba alegre sobre su pata coja como un estropeado sátiro, adulando y halagando a su discípulo predilecto como si cumpliese el deber sagrado de consagrar a un héroe. Franz era capaz de sufrirlo todo, menos el fracaso. Era indiscutible que tocaba ya como un maestro, pero los críticos severos le habían afirmado que necesitaba unos cuantos años más de labor esforzada antes de que pudiese aspirar al don de arrebatar a su auditorio. Esto ocurrió hacía 3 años, a la llegada a París del discípulo y el maestro. Por último, tras de un estudio desesperado durante más de 2 años, en los que puede decirse que Franz no hizo otra cosa, el artista Schleyer le tenía preparada ya su primera audición en el Teatro de la Ópera ante el público más exigente del mundo. Mas, y golpe fatal atestado a las floridas ilusiones del artista, la presentación de Paganini entonces se encargó de dar al traste con tan dorados sueños. Había que esperar, y no poco, ante la refulgente aparición de aquel astro único. Al principio, el envidioso Franz se contentó con sonreír ante el ciego entusiasmo. Los himnos de elogio cantados en loor del italiano y el asombro casi supersticioso con que doquiera oía pronunciar el odioso nombre, pero bien pronto éste llegó a ser para los corazones de entrambos un hierro candente que se los abrasaba. Últimamente, el solo nombre de su rival, cuyos éxitos eran cada día más estupendos, les producía casi accesos de locura. Concluyó la primera serie de conciertos sin que ni el viejo ni el joven hubiesen podido oír a Paganini y juzgar por sí mismos. Eran tan exorbitantes los precios, hasta de los puestos más ínfimos, y tan pequeña la esperanza de que aquel grandísimo avaro se mostrase generoso con un humilde y desconocido hermano en el arte, que hubieron de resignarse a esperar que la suerte les deparase el medio como a tantos otros les había acaecido. Pero llegó un día en que les fue imposible aguantar más, y empeñando sus 2 relojes, compraron 2 modestos asientos para el concierto. ¿Cómo describir las emociones de aquella noche feliz y fatal al mismo tiempo? El auditorio estaba más enloquecido que nunca. Los hombres rugían o lloraban, las damas chillaban histéricas, desmayándose, mientras que Klaus y Stenio, más pálidos que espectros, se mordían los labios en silencio. Al brotar la primera nota del arco mágico de Paganini, ambos sintieron un escalofrío sobrenatural, como si la helada mano de la muerte les hubiese tocado el corazón. Su tortura era violenta, sobrehumana, al par que indescriptible su emoción artística. Acabada la función a medianoche, y mientras que delegados escogidos de las sociedades filarmónicas y del conservatorio desenganchaban los caballos del coche del coloso y lo arrastraban en triunfo hasta su casa, los 2 cuitados alemanes, tambaleándose como 2 ebrios y sin decirse palabra, tristes y desesperados, retornaban a su tugurio, ocupando sus acostumbrados asientos junto al fuego, hasta que Franz, pálido como la misma noche, rompió el triste silencio y dijo: «Samuel, Samuel, no nos queda ya más salvación que el morir. ¿Me oís? Nada somos, nada valemos. Éramos 2 infelices ilusos al creer que nadie pudiese llegar a rivalizar con él, con...». El nombre odioso e impronunciable del mago se le atravesaba en la garganta. Lleno de rabia, impotente, se revolcó por los suelos desesperado. El apergaminado semblante del maestro Samuel se tornó lívido primero
y congestionado después. Sus pequeños y grises ojos despedían una singular fosforescencia. Inclinándose hacia el oído de su discípulo, le dijo con voz entrecortada y cavernosa: «Nain, Nain, te equivocas, mi Franz amado, te equivocas. Yo te enseñé del divino arte cuanto un simple mortal, cristiano viejo, puede enseñar a otro mortal. ¿Tengo yo la culpa de que estos condenados italianos apelen a los recursos diabólicos de la magia negra, enseñados por Satanás en persona, para poder triunfar sin réplica en el mundo del arte?» Franz, al oír aquello, miró a su maestro de un modo siniestro, echando fuego por sus ojos febriles. Aquella mirada era todo un poema de la desesperación, que parecía decir: «Si así fuese, yo no tendría tampoco inconveniente alguno en venderme en cuerpo y alma al mismísimo diablo». Nada más dijeron sus contraídos labios. Antes bien, apartando el joven la mirada de su maestro, se puso a contemplar como un idiota el mortecino fuego y empezó a soñar. Soñaba, sí, que retornaban como antaño sus incoherentes anhelos, sus ansias, tomadas por realidades en sus años juveniles, cuando hablaba con los gnomos, con las brujas, con las hadas de la selva, inspirando las más extrahumanas melodías a su instrumento. Las siniestras sombras de Tántalo y de Sísifo, resucitando como antaño en las peregrinaciones bohemias del joven, parecían decirle con inaudita perversidad: «¿Qué pueden importarte, tonto, los hombres de un infierno en el que ya no crees? Y aun en el supuesto de que existiese, ¿qué otro sitio puede ser sino el grandioso lugar descrito con épicos colores por los clásicos griegos, no el de los imbéciles fanáticos modernos, es decir, una vasta región llena de sombras conscientes, entre las cuales podrías acaso gallardearte como un segundo Orfeo?» Franz indudablemente enloquecía por momentos. Ya sus ojos, inyectados en sangre, miraban de un modo excesivamente singular a su maestro. Luego, al verse sorprendido, eludía la mirada bondadosa del pobre viejo. Samuel comprendía, en efecto, el estado mental de su discípulo, e hizo cuanto podía por sacarle de él, pero todo fue en vano. «Franz, hijo mío», le decía, «te aseguro, sí, que el funesto arte de ese italiano no es natural, no, ni debido al estudio ni al genio, ni adquirido, repito, por las vías ordinarias que siguen los demás mortales. Deja de mirarme así, de ese modo tan inquietante, porque lo que te digo no es ya un secreto para nadie. Escucha y comprenderás». Y haciendo un esfuerzo como para rechazar una sombra de miedo, continuó: «¿Sabes bien lo que se susurraba acerca de la muerte de Tartini, el de la danza de las brujas? Pues que murió un sábado, a altas horas de la noche, estrangulado por su mismo demonio familiar, quien antes le diese el secreto aquel de dotar de la voz humana a su violín, encerrando en el alma de su instrumento el alma de una infeliz doncella, a quien, al efecto, asesinase. Pues sabes, además, que Paganini ha hecho otra cosa peor todavía, pues, para conseguir otro tanto para su instrumento y hacerle que pueda reír, llorar, gritar, suplicar, blasfemar u orar, todo junto, con los más poéticos acentos humanos, ha asesinado no sólo a su mujer y a su querida, sino al amigo más íntimo que le amaba con delirio, haciendo con su intestino retorcido por él mismo las cuerdas para su violín. De ahí el secreto de su genio mágico y de esas sucesiones de melodías inauditas con las que enloquece a sus públicos a diario. Estas cosas, pues, no puedes conseguirlas tú nunca, a menos que... El anciano no pudo concluir la frase. Algo vino entonces en la mirada diabólica del enloquecido discípulo, que lo dejó petrificado de espanto, y le hizo cubrirse la cara con las manos para no volver a verlo. Franz tenía el rictus imponente, satánico, sus ojos de hiena, su palidez de cadáver, lo decían todo. Con cavernosa voz exclamó dificultosamente al fin: «¿Pero habláis seriamente?» «¿Qué duda cabe? Desde el momento en que os empeño mi palabra de ayudaros,
cueste lo que cueste, respondió Samuel. Es decir que, continuó el terrible joven, ¿creéis firmemente que si yo alcanzase a contar con los medios de proporcionarme también intestinos humanos, podría igualar a Paganini y aún superarle? El anciano se descubrió la cara y, como quien ha tomado ya una resolución heroica, añadió de un modo siniestro: los meros intestinos humanos no bastan por sí para el logro de nuestro intento, sino que tienen que haber sido arrancados ellos a alguien que le haya querido a uno con afecto desinteresado y santo. Tartini dotó a su violín con el alma de una virgen que le amaba y que murió por causa de él al ver que su amor hacia el gran músico no era por éste correspondido. Aquel efectivo diablo humano recogió en una redoma el aliento postrero de la doncella y luego lo transfirió a su violín. En lo que atañe a Paganini, conviene añadir que aquel amigo por él asesinado lo había sido con su consentimiento, en medio de la más asombrosa de las renunciaciones. ¡Oh, divino poder de la voz humana, no igualado por ningún otro poder en el mundo!, continuó el viejo. ¿Qué magia hay en la tierra que pueda igualarse a la suya? Yo os habría enseñado también este último secreto, si no fuese porque ello equivale a arrojarse para siempre en las garras de aquel, cuyo nombre no puede pronunciarse de noche, añadió el anciano, tornando a las supersticiones de su juventud. Franz, en lugar de responder, se levantó de su asiento con una tranquilidad que daba frío, descolgó su violín y de un tirón salvaje le arrancó las cuerdas y las echó al fuego. Las cuerdas, al quemarse, parecían silbar y retorcerse como serpientes en las ascuas. Samuel dio un grito horrorizado. «Por todas las brujas de Tesalia y por las negras artes todas de Circe, la perversa maga, por el mismísimo Plutón y todas sus infernales furias, te juro, oh mi santo maestro Samuel, que no volveré a coger este violín en las manos hasta que le ponga cuerdas humanas». Y, echando espumarajos de rabia, cayó al suelo sin sentido. El pobre maestro le alcanzó con ternura de madre, le depositó suavemente en el lecho y voló en busca de un médico alarmadísimo. Franz Stennio luchó varios días entre la vida y la muerte. El médico diagnosticó una fiebre cerebral, de la que todo podía temerse. Yacía el joven en casi continuo delirio, y Klaus, que le cuidaba noche y día con verdadera solicitud paternal, estaba horrorizado de su propia obra. El viejo profesor, no obstante los años que llevaba tratando a su discípulo, no había comprendido hasta entonces toda la nativa brutalidad de aquella alma selvática, supersticiosa e impasible, cuya vida entera había refugiado en la pasión por la música, tan solo alma que únicamente podía alimentarse del aplauso, alma terrenal, inhumana, alma genuina de artista, pero con la parte divina ausente en absoluto de aquel hijo de las musas, toda imaginación y poesía cerebral, pero sin corazón, sin piedad. Más de una vez, al seguir el inseguible hilo de aquella delirante fantasía, el buen anciano se creía transportado por vez primera a una región inexplorada, absurda de locura, cual si aquella naturaleza psíquica encerrada en el débil cuerpo del enfermo no fuese de esta tierra, sino de algún otro planeta informe e incompleto. El terror ante todo aquello le tenía también enfermo ya a él, y hasta llegó a preguntarse si valdría la pena salvar la vida de aquella criatura infernal o dejarla morir piadosamente antes de que recobrase el uso de sus sentidos. Amaba, no obstante, demasiado a su hijo para así hacerlo, por lo que en el acto rechazó su mente esta última idea. Franz había hechizado el alma esencialmente música del maestro, y no parecía sino que la vida de los dos se hallaba ligada con un vínculo irrompible por el hado mismo. Semejante convicción, adquirida en un vivo rayo de luz de espiritual a la cabeza del enfermo,
le decidió al fin, como si fuese una revelación, a salvar al muchacho, aun cuando fuese a costa de su ya gastada e inútil vida. Era aquel 7º día de enfermedad. La crisis de la mañana fue la más terrible de cuantas habían asaltado hasta entonces al joven, quien llevaba ya 24 horas sin cesar de disparatar ni de cerrar los ojos y describiendo con macabra minuciosidad sus detalles más nimios. Espectros espantosos, sombras siniestras de crimen flotaban en sarta inacabable en los ámbitos aquellos, sarta cuyos personajes eran puntualmente nombrados y designados por el enfermo como si se tratase de antiguos conocidos. Creíase un nuevo Sísifo atado al peñasco del Cáucaso, con los 4 fragmentos de intestino transformados en otras cuerdas de violín. Un río Styx, no de negras aguas, sino de roja sangre, corría a sus pies de condenado eterno y añadía enloquecido: ¿Deseas, oh infeliz anciano, saber cómo se llama esta roca de mi Cáucaso? Pues se llama Samuel Claus, aquel pobre viejo que me enseñó a tocar el violín. Oh sí, yo solo la causa de tu desgracia, hijo mío, le contestaba éste llorando y cogiéndole las manos con desesperación. Yo mismo, al tratar de consolarte, te he matado imprudentemente, pues he herido de muerte a tu imaginación al informarte acerca de las negras artes de Paganini. ¡Ja, ja, ja, ja! Replicaba el enfermo con horrísona carcajada satánica. Pobre viejo chocho, ¿qué es lo que me dices? Tu carne es deleznable. Yo la cortaría así. Tú no vales nada, y sólo parecerías bien extendido tu intestino sobre un buen violín de Crémona y metida en su alma el alma tuya. Claus sintió un escalofrío mortal, pero guardó silencio, e inclinándose sobre la frente del joven, abrasada por la fiebre, depositó en ella un beso largo y amantísimo. Saliendo unos instantes fuera de la estancia, porque sentía que le ahogaba la desesperación. Al retornar de allí, a poco, el delirio había tornado otro curso. Franz cantaba, tratando de imitar las notas de su violín, con la misma satisfacción salvaje que si ya tuviese tendidos en éste, a guisa de cuerdas, los intestinos del maestro. Por la tarde, el delirio revistió una forma imposible de describir. Ígneos espíritus metían en la hoguera a su queridísimo instrumento. Manos esqueléticas, manos que eran las del joven, brotando chispas y llamas por todos sus dedos, hacían señas al viejo para que se acercase y abrirle en canal con absoluta rapidez para disecarle ferozmente a él, a Samuel Claus el maestro, el único hombre que, al amarle tan tierna y desinteresadamente, era el único también cuyos intestinos podrían serle de alguna utilidad al mundo. Al otro día, y como por encanto, la fiebre cesó, y 2 días después Stenio pudo dejar el lecho sin conservar recuerdos de su enfermedad y sin sospechar que en sus delirios había dejado a Claus leer en el fondo de sus más secretos pensamientos. El único resultado fatal de la enfermedad fue aquella que, firme el joven en su promesa al arrancar de su violín sus antiguas cuerdas, y careciendo su indomable pasión artística de semejante válvula, se sumió en el estudio de la alquimia, la quiromancia y demás artes ocultas con tanta y mayor pasión que la que antes sintiera por la música. Pasaron semanas y aun meses, y ni el maestro ni el discípulo mentaron siquiera a Paganini. El violín, sin cuerdas y cubierto de polvo y telarañas, oscilaba colgando en su sitio, olvidado y mudo, y en medio de la profunda melancolía que se había apoderado de entrambos apenas si cruzaban la palabra. Diríase que el violín no era sino un cadáver que la fatalidad había interpuesto entre los dos. Sarcástico y sombrío, el joven evitaba cuidadosamente toda conversación sobre la música. Para sondar un tanto en el alma del joven y saber lo que pasaba en ella,
cierto día el anciano sacó de su caja su olvidado violín y se puso a tocar no sé qué tarantela. A las primeras notas, Franz experimentó una sacudida nerviosa semejante a un latigazo, pero nada dijo. Los ojos se le salían de las órbitas y escapó al fin como un loco, vagando al azar por las calles de París durante muchas horas, mientras que el buen Klaus arrojó su instrumento y se encerró en su alcoba hasta el otro día. Como se ve, aquello no podía continuar así. Una noche, en la que el joven Stennio estaba más sombrío e imponente quizá que nunca, el viejo maestro se levantó repentinamente de su silla y, dirigiéndose con resolución hacia su discípulo amado, imprimió un largo beso en la frente de éste, diciéndole amoroso: «Franz, querido, esto no puede continuar así. ¿No crees que es llegado el tiempo de poner fin a nuestra violenta situación?» Franz despertó sobresaltado de su letargo habitual, respondiendo como en sueños: «Cierto, ya es tiempo más que sobrado de ponerle fin». Ambos se fueron a acostar sin decir palabra. Al otro día no vio Franz al anciano en su sitio de costumbre. Se vistió y pasó al comedor que separaba las dos alcobas. Ni el fuego había sido encendido aquel día, como era el hábito de Samuel, ni se veía otra huella alguna de las ordinarias ocupaciones del maestro. Franz, extrañado de todo aquello, se sentó en su sitio de siempre al lado de la apagada chimenea, cayendo en su eterna obsesión de la que salió extrañamente al extender las manos hacia atrás para cruzarlas tras su cabeza. Chocaron ellas con algo que estaba en el estante de detrás y que cayó al suelo con estrépito. Era la caja del violín del pobre Klaus, que caía rodando a los pies de su discípulo y vaciaba su contenido, su violín mismo, cuyas cuerdas, al dar de plano contra la chimenea, produjeron algo así como un quejido lastimero. El efecto que aquello produjo en el joven fue mágico. «¡Samuel! ¡Samuel!», gritó sin hallar respuesta. «¿Qué es lo que pasa?», añadió, dirigiéndose ansiosamente hacia la alcoba de éste. Mas en aquel punto retrocedió espantado ante el eco de su propia voz, que no lograba contestación alguna. La habitación estaba a oscuras y al abrirla vio que Samuel Klaus yacía sobre su lecho, rígido y frío. Estaba muerto. El choque fue terrible. La loca ambición del artista fanático no dejó ni lugar casi al primer impulso de afecto hacia aquel amado muerto a quien tanto debía. Iba, pues, a obrar en el acto, como era de temerse, cuando su vista perturbada se fijó en un escrito dirigido a él y que decía: «Franz, hijo querido, cuando leas esta, tu viejo maestro, tu amigo, habrá hecho ya el mayor sacrificio que por el logro de tu ideal de fama y riqueza podía. El que te amó tanto, hele ya aquí frío e inerte. Ya sabes lo que te corresponde hacer. Fuera necias preocupaciones. Yo, libre y espontáneamente, te he ofrendado mi cuerpo, en holocausto a tu fama futura, y realizarías la más negra de las ingratitudes si, por timidez o cobardía, hiciese inútil este sacrificio mío. Cuando tu amado violín se vea con sus nuevas cuerdas, y estas cuerdas sean una parte de mi propio ser, aquel se verá ya investido del mismo secreto mágico del célebre Paganini. En ellas, en mis cuerdas, encontrarás siempre que quieras los ecos de mi voz, mis gemidos, mis cantos de amor y de bienvenida, los acentos todos más patéticos, en fin, de mi inmenso amor hacia ti. Así, pues, mi Franz idolatrado, nada temas, nada vaciles. Coge triunfalmente tu instrumento y lánzate al mundo siguiendo los pasos de aquel que sembró la desesperación y la desgracia en la senda de nuestras ilusiones. Preséntate altanero en cuantos lugares él se presente a los públicos, búrlate de él y rétale al más gallardo de los desafíos.
Entonces alcanzarás a comprender y a oír, oh Franz querido mío, cuán potentes son siempre las notas de todo amor desinteresado, y en la última caricia de aquellas cuerdas te acordarás de que son el cuerpo y el alma de tu abnegado maestro, que por última vez te abraza y te bendice. Samuel. 2 ardientes lágrimas pugnaron por brotar de los ojos del enloquecido Stenio, pero se evaporaron antes casi de surgir, mientras que aquellos, con fulgores demoníacos, nacidos de un orgullo y de una ambición sin límites, se fijaron con fruición en el yerto cadáver. La pluma se resiste a escribir lo que allí pasó más tarde. Una vez que se cumplieron los trámites de la ley con el suicida, porque conviene advertir que el abnegado Samuel Claus lo había previsto todo para asegurar la impunidad de su discípulo, escribiendo una carta a la justicia para que a nadie le culpase de su muerte. Después de un casi simulacro de autopsia por parte de las autoridades judiciales, allí quedó el cadáver del pobre Claus, a la completa voluntad de su heredero. No habían transcurrido bien 15 días después de aquel de la desgracia, cuando ya estaba el violín de Franz descolgado de su sitio, desempolvado, limpio y con sus 4 flamantes cuerdas nuevas. Su dueño, el impasible Franz Stenio, no se atrevía ni a mirarlas. Quiso tocar, pero el mismo arco parecía temblar en sus manos como el puñal en las del asesino novicio. Resolvió entonces no tocar hasta el memorable día aquel en que había de rivalizar con el odiado Paganini, y aún superarle sin duda. Por entonces el estupendo artista no se encontraba ya en París, sino que recorría triunfal las ciudades flamencas de Bélgica. Pocos días después de lo narrado, se hallaba el maestro Paganini en el comedor de su hotel, de regreso de su concierto de aquella noche y rodeado de sus constantes admiradores, cuando se le acercó un extraño joven de mirada extraviada y selvática que le entregó una tarjeta con unas cuantas líneas de lápiz. Paganini lanzó sobre el intruso una de aquellas mágicas miradas suyas que pocos hombres podían soportar cara a cara, pero se encontró, como vulgarmente se dice, con la horma de su zapato, puesto que el joven, sin bajar la vista, la sostuvo como de potencia a potencia. Le saludó entonces fríamente y le dijo con toda sequedad: «Estoy a vuestra completa disposición, caballero. Fijad la noche y se hará como deseáis». Al otro día, la ciudad entera supo, estupefacta, que se preparaba para una noche inmediata un desafío singular, el que entrañaba el cartel siguiente fijado en todas las esquinas. En la noche de, en el Teatro de la Ópera, debutará ante el respetable público el joven artista alemán Franz Stenio, quien ha venido ex proceso a esta población con el solo objeto de medir sus dotes musicales como violinista con el maravilloso maestro Paganini, compitiendo con el artista famoso en la interpretación de sus más difíciles composiciones. Aceptado noblemente el reto por el maestro sin rival, Franz Stenio ejecutará en competencia con él el conocido capricho fantástico que lleva el título de Danza de las Brujas. El efecto de la noticia aquella no pudo ser más delirante, cosa bien prevista por el avaro Paganini, que, no perdiendo nunca de vista su negocio, miraba a él tanto y más que su propio arte. Había así doblado el precio de las localidades aquella memorable noche, no obstante lo cual el gran teatro se llenó de bote en bote. Llegado el día del certamen, no se hablaba de otra cosa en la ciudad y aún en las vecinas. De los ojos de Stenio el sueño había huido, y toda la noche anterior la había pasado en su habitación más inquieto que la fiera en su cubil, cayendo sobre su cama al amanecer, agotado física y moralmente, cayendo, digo, en un estado comatoso que no parecía sino el prólogo de su muerte. Entonces
tuvo una macabra pesadilla que parecía realidad más bien que ensueño. El violín estaba sobre la mesa inmediata, encerrado en su caja con llave, que el joven nunca desamparaba desde el día en que le pusiese impávido las consabidas cuerdas, y a las que no había rozado ni una sola vez con su arco. Desde el famoso día aquel se había ejercitado en otro instrumento. Súbito, el dormido joven creyó ver completamente despierto, como si la tapa de la caja se levantase por sí misma, dejando ver el cadáver del viejo Klaus, con sus fosforescentes ojos abiertos que le miraban suplicante, mientras que una cavernosa al par que difusa voz, la del propio Samuel Klaus, le decía: «Franz, hijo querido, soy muy desgraciado en esta mi nueva vida de ultratumba, porque no puedo, separarme de ellas, de las cuerdas». Estas, como respondiendo telepáticamente a la angustia de su dueño el anciano, parecieron sonar débilmente como un gemido. Aquello le dejó a Franz transido de espanto, sus cabellos se erizaban y su sangre se le helaba en las venas. «Esto no es más que un sueño, un vano sueño», repetía maquinalmente para en vano darse aliento. «Sí, he hecho todo lo posible, hijito, todo lo posible para desprenderme de estas malditas cuerdas, pero todo inútil. ¿Podrías ayudarme tú, que estás aún vivo?» Los sonidos se fueron agudizando más y más, hasta hacerse chillones y estridentes, mientras que, dentro de la caja y en toda la cavidad de la mesa, un arañar extraño como de ratas, un zumbar como de enjambre de abejas, borboneaba angustioso y horrible. Aquellos ruidos le eran bien familiares al miserable Franz, pues que los había observado a menudo desde la tarde en que había operado el macabro despojo para colocarle como pedestal de su loca ambición, pero hasta entonces había logrado persuadirse, mejor o peor, de que se trataba de una alucinación. Aquello era, sin embargo, bien real, dolorosamente real. Quiso hablar, pedir socorro, huir, pero, como sucede siempre en tales casos de pesadilla, los pies quedaron clavados en el suelo y la voz expiró en su garganta. Aquellos saltos y sacudidas eran cada vez más angustiosos, hasta que llegó un momento en que sonaron unos estallidos como de algo que se rompiese dentro de la caja. La visión de su violín, ya sin cuerdas mágicas, le sumía en la desesperación. Hizo entonces el joven un supremo esfuerzo por liberarse del íncubo que le obsesionaba, mientras que la vocecita suplicante de siempre repetía: «Hazlo, hazlo por lo que más ames, hazlo por ti mismo, si no, y ayúdame a desprenderme de mí». Franz saltó hacia la entreabierta caja como el avaro a quien tratan de robarle su tesoro, o como fiera a quien disputan su presa, y, en el paroxismo de su desesperación, rugió furioso crispando las manos: «¡Diablo, monstruo o lo que seas, deja quieto mi violín!». Y, mientras tal decía, sujetó la caja con su izquierda y aseguró la tapa, al par que con la derecha dibujaba sobre ésta, mediante un trazo de la colofonia del arco, la famosa pentalfa, el sello salomónico, con el que en los cuentos de las 1001 noches aprisionaba el rey en sus redomas a huestes enteras de los jinas rebeldes. Un aullido de protesta resonó en el interior de la cerrada caja. «Eres un perverso ingrato, mi amado Franz. Sin embargo, te perdono tu insolencia, por lo mismo que te amo. Sabes bien, no obstante, que no puedes encerrarme. ¡Mira!». Y, al decir esto, una oscura niebla surgió del seno de la cerrada caja, extendiéndose por la estancia toda, y envolviendo en sus frías y viscosas volutas el cuerpo del aterrorizado Franz, cual los anillos de la serpiente antes de estrangular a su víctima. A su contacto de insoportable angustia, el desaventurado dio un agudo grito y despertó.
No ha sido sino un mal sueño, exclamó abrumado el joven, oprimiendo contra su corazón la caja de sus Stradivarius. Su violín, en efecto, estaba allí, e intactas sobre su puente sus preciadas cuerdas mágicas, con lo que recobró al punto su sangre fría de siempre. Limpió seguidamente y con esmero el instrumento, dio resina a las cerdas del arco, puso en tensión las cuerdas, templándolas, y hasta llegó a ensayar las primeras notas de las brujas, primero con miedo y luego con denodados bríos. Aquellas primeras notas de la obra, insultantes y altivas cual himno de combate, al par que dulces y majestuosas cual arpegios de serafines, revelaron al hábil Franz una nueva y gigantesca potencia en su arco. En los ligados de notas que después venían, veíanse surgir iris maravillosos, cataratas de luces tibias perfumadas ultraterrestres, cual en un supremo himno de amor, de juventud y de eterna primavera. Aquellas armonías nunca oídas parecían poder hacer que los ríos detuviesen su curso, que las montañas se trasladasen de sitio y hasta que los poderes del infierno inexorable se estremeciesen de piedad. Los legatos se convirtieron en singulares arpegios y terminaron por unos acres staccato semejantes a la carcajada de una arpía infernal. De nuevo asaltaron entonces a Franz los terrores astrales de la pesadilla. Reconoció en aquella carcajada la propia voz de su anciano maestro Samuel, y arrojó acobardado el arco. No atreviéndose a continuar aquella evocación musical brujesca, encerró cuidadosamente en su caja el terrible instrumento, lo llevó al comedor y, vistiéndose con el mayor esmero, se dio a esperar lo más tranquilamente que pudo la hora solemne de marchar a la palestra. El momento supremo llegó. Franz Stennio se hallaba en su puesto, tranquilo y sonriente. El teatro estaba lleno, de bote en bote, y mucha gente había quedado fuera, pretendiendo entrar por dinero o por favor. Un río de oro desaguaba, pues, en el bolsillo del avaro Paganini, seguro además de su triunfo artístico. Tocaba al empezar al famoso maestro, cuando, dueño perfecto del público, salió a escena con sus Stradivarius, estalló una frenética tempestad de aplausos que duró largo rato, haciendo retemblar las paredes del salón. En medio del más religioso silencio, preludió sus célebres variaciones de la bruja, interrumpidas por mal contenidos bravos. Al acabarlas de un modo prodigioso, aquello fue el delirio de entusiasmo, haciendo creer al joven Stennio durante largo rato que su turno no le llegaría nunca, o que el público, creyendo insuperable la ejecución que acababa de oír, ni se prestaría a escucharle siquiera. Por fin el maestro, abrumado por tantos lauros, pudo retirarse del escenario, pero no sin tropezar su desdeñosa mirada triunfal con la serena y retadora del joven Franz, que se disponía para su faena. La frialdad más glacial acogió las primeras notas de Stennio, sin que el presagio de tan mal comienzo le desconcertase lo más mínimo. Pálido, erguido, sereno, con la más despreciativa sonrisa en sus delgados labios, continuó, sin embargo, impasible y seguro de sí mismo. Al avanzar las notas del preludio, una extraña reacción se operó en el público. Sí, aquella hábil factura musical era la misma de Paganini, se dijeron pronto todos, pero era algo más también, sin disputa. No pocos llegaron a pensar que jamás había mostrado tan extraordinaria originalidad el artista italiano, ni aun en sus momentos más sublimes. Las cuerdas aquellas, pisadas por los largos y energéticos dedos del joven Stennio, vibraban, temblaban sobrehumanas, cual los intestinos aún palpitantes de la víctima bajo el escalpelo del disector, gimiendo en extraña melodía
como el lamento angélico de un niño moribundo. Aquellas no eran, las resonancias ordinarias de unas cuerdas, sino notas de la lira de Orfeo, evocadas por la mirada satánica y siempre fija en ellas de aquellos sus ojos azules. En torno, sí, de aquel novísimo mago del arte, los sonidos parecían colorearse y tomar formas tangibles como criaturas brotadas de las cuerdas al conjuro del joven artista, criaturas infernales, informes, burlonas, proteicas en la más brujesca de las danzas macabras, mientras que allá, en las sombrías interioridades del escenario, parecían estarse representando al par las mayores lubricidades, los más sabóticos y monstruosos himeneos. El público se vio, así, presa bien pronto de la más inevitable alucinación colectiva. Paralizados todos e impotentes para romper el peligroso encanto, todos yacían pálidos y jadeantes, acurrucados en sus asientos respectivos con el frío sudor de la muerte. Todas las delicias del opio, todos los ensueños mórbidos de los paraísos artificiales, ensañados en sus pipas por los más perturbados fantaseadores coránicos, con huríes seductoras en cuyos labios de fuego librasen a un tiempo la vida y la muerte, estaban allí, y el público entero vivía, horrorizado y agónico, el veneno de aquel enloquecedor delirio. Las señoras chillaban y se desmayaban, los hombres rechinaban los dientes y crispaban las manos con ardores de calentura. Llegó así el finale, a un tiempo mismo anhelado y temido después de un verdadero terremoto de entusiasmo y frenesí. Un último y radiante saludo del joven Sthenio, y él ya alzando su arco para atacar triunfante el Allegro famoso. Entonces sus ojos tropezaron un momento con los de Paganini, quien, sentado tranquilamente en el palco del empresario, no se había quedado atrás en sus aplausos, aunque sus ojillos, negros y penetrantes como puñales, mostraban la más impasible indiferencia, fijos no en Franz, sino en las misteriosas cuerdas del Stradivarius. Aquello estuvo a punto de turbar al joven, pero se repuso y, dejando caer gallardamente el arco, dio al punto las primeras notas. El entusiasmo del público llegó entonces a su paroxismo, porque era ya indudable que las mágicas voces de 1000 brujas sonaban allí mismo, en los ámbitos de la escena. Aquí ladraban con ella rabiosos perros y aullaban lobos y tigres famélicos. Allá silbaba la serpiente venenosa, chirriaba la corneja, rugía el león, gemía el viento y estallaba el trueno. Cantaban al par, en fin, el ruiseñor y el grillo. Luego, el cromatismo de las últimas escalas no parecía sino las desenfrenadas carreras y vuelos de las malditas, en una saturnal sin precedentes en las noches de Walpurgis. Pero en los momentos mismos de aquella satánica apoteosis del delirio, en mitad de una de las escalas cromáticas postreras, acaeció una cosa extraña sobre toda ponderación. Los sonidos se habían hecho inconexos, contradictorios, inarmónicos, absurdos, mientras que del fondo de la caja sonora surgía una voz cascada y chillona del anciano Samuel Klaus, que espeluznante y mortal le decía: «¿Cumplí o no cumplí mi promesa, Franz, hijo querido? ¿Estás ya pues contento de mí y de mi sacrificio?» A la diabólica aparición de aquella voz, el encanto funeste quedó roto al punto, y libre ya con ello el público de la fascinación que le había dominado hasta entonces, prorrumpió en carcajadas estruendosas, en burlas y en silbidos. Los músicos de la orquesta, pálidos aún por las emociones macabras anteriormente sufridas, se desternillaban de risa sobre sus atriles, y el auditorio en masa se levantó y requirió la puerta riendo ruidosamente, aunque sin acertar con la clave del enigma.
Más bien pronto hubo de quedarse petrificado todo aquel agitado mar de butacas y palcos, porque todos los circunstantes percibieron algo que les heló de espanto. Las hermosas facciones juveniles de Franz Stenion cambiaron y envejecieron en un segundo. Su gallardo cuerpo se encorvó al instante como bajo el peso de los años. Los más sensitivos fueron más allá aún en sus evidencias, puesto que, surgiendo del cuerpo de Franz, como un vapor giratorio y opalino, pronto vieron formarse una blanca nube que se contorneó en derredor de esta otra forma más amplia y amenazadora. La del viejo maestro Samuel Claus, gruñona y grotesca, con el vientre sangrando y con los intestinos tendidos sobre la caja del violín, mientras, con frenético movimiento, ya de un condenado eterno, Franz rascaba y rascaba con su arco sobre aquellas cuerdas humanas, como esas figuras malditas talladas en los románicos capiteles del medievo. El pánico fue general. Cada cual ganó enloquecido la puerta exterior como mejor pudo, aterrados por los estallidos consecutivos como 4 grandes truenos de las cuerdas fatídicas que se arrancaban con violencia de la pontezuela del maldito violín. Los pocos que acudieron a la escena para socorrer al desdichado artista le hallaron con el violín hecho pedazos y con las cuerdas enrolladas en su cuello como serpientes vengadoras que lo acababan de ahogar. Cuando la gente de fuera se hubo informado del desgraciado fin de Franz Stenion, sin dejar para pagar su entierro ni la cuenta de su hotel, Nicolás Paganini, aunque avaro siempre y en todo momento, se apresuró a satisfacer ambas por entero y a recoger también hasta las últimas astillas del destrozado violín. ¿Por qué lo haría? Like, comenta, suscríbete al canal y comparte. Soy Annie Sisi. Hasta el siguiente vídeo.